Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Enviamos saludos para todos aquellos que están sintonizando a Misión Cristiana del Calvario Costera Diamante. Estoy totalmente segura que cuando nosotros escuchamos la transmisión de Misión Cristiana del Calvario, escuchamos lo que Dios quiere de nosotros, lo que pide Jehová de nosotros. Y eso mismo provoca vida en cada uno de los que le recibimos. Por eso es tan importante sintonizar para escuchar la palabra de Dios, aquella palabra que no regresa vacía y que sustenta. Es maravillosamente bueno y extraordinario nuestro Dios. Así es que bienvenidos todos y a disponernos a recibir en nuestro corazón lo que Él ha preparado para nosotros. Vamos a darle gracias a Dios y comenzamos. Engrandecemos tu nombre, Padre nuestro. Principalmente por eso, porque eres nuestro Padre, por hacernos tus hijos, por lo maravilloso, grande y bueno que eres, digno de recibir gloria, honra y honor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo trazado por ti, que es perfecto como tu buena voluntad. Por eso hoy te damos gracias por tu realidad. Gracias, gracias, Señor. Te amamos, exaltamos tu nombre. Y a ti rendimos adoración y la honra debida a tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Pues bien, como sabemos, el Señor nos ha estado hablando, ¿verdad?, en nuestro Congreso Mundial de este año que tuvimos hace unos días. Y aunque ya lo escuchamos, lo vimos, Él nos ha seguido hablando, ¿verdad? Que sigamos reforzando, que sigamos escuchándolo, metiéndonos, recibiendo aún más de Él y a seguirnos gozando para que se haga real en la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de los adoradores, pero de esos adoradores del nuevo pacto. El Señor, como dice la Escritura en Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Como reyes, como sacerdotes que Él nos hizo en su soberanía, en su perfecta voluntad, tenemos que aprender que tenemos, que nos toca, que es parte de la vida que el Señor nos ha dado, del deleite, ¿cómo les diré?, de esa responsabilidad también que tenemos de adorarle. Pero los adoradores de este tiempo, de este nuevo pacto que es superior a todo, debemos de saber cómo hacerlo, fíjense. Ahí en la Escritura vemos, ¿verdad?, que aquellos que les tocaba adorar, como en el caso de los levitas, que eran los principales y que ya ellos llevaban al pueblo a esa alabanza, a esa adoración, tenían que cumplir ciertos requisitos. Pero cuando vino Jesús, Él nos enseña la importancia, lo correcto, el nivel, la realidad de cómo se debe de adorar, que es en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. Así es que hoy vamos a mirar esto. Y quiero que vayamos, voy a leer yo en la Escritura, en la Reina Valera, pero hoy miren, el Señor
nos ha dado unas versiones para esta escritura tan extraordinarias que las vamos a comprender aún más. Marcos 1:15 nos menciona lo siguiente. Y dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Jesús viene y bueno, ya le toca comenzar, como lo describen aquí, su ministerio, su servicio, dice algo maravilloso, que el tiempo se había cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de ver la expresión de Dios, el tiempo de lo superior, ¿sí? Porque Él es el de todo, el superior. ¿Cuál tiempo? El tiempo de ver a través de nosotros la realidad de lo que es el reino de Dios. Fíjense qué extraordinario. Por eso nos habla que nos arrepintamos y que creamos, chequen, todas las buenas noticias, todo lo que Él nos dice. Desde aquí, miren, nos está hablando de quitar lo viejo, de quitar lo pasado, de arrepentirnos de hacer cosas que no convienen, que Él no pide, de creer en lo que Jesucristo, chequen, de creer en lo que Jesucristo como el Señor de todo, como el sacrificio perfecto, como ese pacto superior, nos está diciendo que creamos en lo que Él nos está diciendo en este tiempo. Hoy tengo aquí a Nati. Gracias a Dios por tu vida, Nati, porque eres bendición. Y Nati nos va a leer una versión extraordinaria, que es la TLV. Y acércate un poco, Nati, para que se escuche muy bien. Y Nati se las lee y escuchen esta maravillosa verdad. Es la versión Tree of Life. Dice, ahora es la plenitud de los tiempos, dijo. El reino de Dios está cerca. Apártense de sus pecados y crean en las buenas nuevas. Gracias, Nati. Miren lo que dice esta verdad. Ahora, chequen, es la plenitud de los tiempos. ¿Qué tal? Esa es la verdad de Dios. Ahora es la plenitud de los tiempos. Y pareciera todo lo contrario, ¿verdad? Pero esta es la plenitud de los tiempos que Dios ha marcado. Y dijo, y el reino de Dios está cerca. Entre nosotros está, como dijo Jesús, apártense de sus pecados y crean en las buenas nuevas. Crean en la buena noticia prácticamente que yo les traigo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Samuel también tiene otra versión. Adelante, hermano Samuel. Él nos va a leer la TPT primero. Dice, su mensaje pues, por fin ha llegado el cumplimiento de la era. Es hora de que el reino de Dios se experimente en su plenitud. Volver a vuestras vidas a Dios y poner vuestra confianza en el Evangelio lleno de esperanza. ¿Qué tal? Este es el mensaje que dio Jesús. Por fin. Yo les puedo decir ahorita, por fin, gracias a Dios, ha llegado el cumplimiento de la era. ¿De cuál era? De ese tiempo, de esa era, del tiempo superior. Aunque ya lo sabemos, la era se divide así, antes de Cristo y después de Cristo. Por fin, dijo Jesús en esta versión, TPT, ha llegado, fíjense con cuánta emoción, con cuánta, ¿cómo le puedo decir? Esperaba este tiempo para expresarse. El cumplimiento de esta hora, de esta era, perdón, la hora de que el reino de Dios, chequen lo que dice aquí, se experimente.
Esa es una orden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Experimentarlo. ¿Qué es experimentar? Vivir, hacer. ¿Cuántas veces tenemos una actitud de que te dicen, mira, hice café de que sabe avellana, y ni siquiera lo has probado y dices, ay, no, no me gusta, pero ¿por qué si ni lo has probado? No has experimentado si te gusta. Entonces aquí dice, ha llegado la hora de que el reino de Dios se experimente, fíjense esta orden y esta realidad, en toda su plenitud, o sea, en todo. Por eso les digo, qué tremendo y qué maravilloso es por lo que leo aquí, por los signos de admiración que tiene, que Jesús anhelaba que llegara este tiempo. Que nuestro buen Dios anhelaba que llegara este tiempo, que se cumpliera. Dice, por fin llegó. Y yo les digo, por fin nos tocó a nosotros el cumplimiento de que el reino de Dios se experimente en toda su plenitud. Pero habla, ¿verdad?, de ese arrepentimiento, de volvernos a Dios, de renovar el espíritu de nuestra mente y de poner toda nuestra confianza en Él. Hay otra versión que es GW, la va a leer también Samuel, y él les va a decir cómo se pronuncia esa versión. Es también traducción en inglés, es Good Word. Dice, ha llegado el momento y el reino de Dios que está cerca. Cambia la forma en que piensas y actúas y crea en las buenas nuevas. Nos habla, ¿verdad? Gracias a ambos. Nos habla en este pasaje acerca de creerle a Dios, de cambiar nuestra manera de pensar, de quitar lo viejo, lo antiguo, lo que estorba, de quitar lo que ya quedó inoperante, lo que ya no es funcional. Y como dice, hermanos amados, en esas versiones que leíamos, es el tiempo de que nosotros, miren, le creamos al Señor en toda su plenitud, le expresemos en toda su plenitud, que nada te estorbe. Y si estamos hablando y aprendiendo sobre cómo debemos de ser los adoradores en este tiempo, esos adoradores del nuevo pacto, esos adoradores superiores, como dijo Jesús en Juan 4, en espíritu y en verdad. Entonces, enfoquémonos en eso porque es lo que nos corresponde. El sacerdote, el rey y todos debemos de saber cómo adorar al Todopoderoso, que le agrada, que pide en este tiempo y hacerlo. En la Escritura vamos a encontrar en Juan 4 a Jesús con la mujer samaritana. Vayamos a la Escritura, Juan capítulo 4. Vemos que Jesús caminó, tenía que pasar por Samaria, pero no crean que nada más así de chiripa, como decimos, no, con propósito. Y estaba esa mujer ahí, y era una hora de mucho calor, de mucho sol. Y pues parte de la historia nos cuenta, ¿verdad?, que debido a la fama de la mujercita, ella iba prácticamente a esa hora sola a sacar agua, porque por lo regular tenían que ir muy temprano o por la tarde cuando no hubiera sol. Pero la fama de esta mujer era una mujer que le bajaba el marido a las otras. Entonces, pues, les digo esto para que sepamos cómo está el asunto. Entonces, ella no podía ir
junto con las otras, porque ya se imaginan el relajo que se podía armar. Pero dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, Juan 4:3, y era necesario que pasara por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y ahí dice que había un pozo, el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, también se cansaba, ¿verdad? Se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Qué dicen otras versiones? ¿Qué hora era? El mediodía. Otras dicen que como las 3 de la tarde. Bueno, entre el mediodía, como ahorita, a las 12 del día, y a las 3 de la tarde es cuando el sol está a todo lo que da. Y entonces es cuando ya aparece la mujer. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús comenzó a platicar con ella. Y le dijo, dame de beber. Por lo regular Jesús siempre andaba con los discípulos. Y dice aquí que en ese rato sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice? No se tratan entre sí, o sea, estaban empleitados. Y respondiendo Jesús, mire todo lo que nos enseña. Y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Miren cómo iba esa plática. Pero chequen eso, le dijo Jesús, si tú conocieras el don de Dios, o sea, ella no conocía a Dios como se debe. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque Jesús le dijo que él le podía dar agua viva y ella dice, no traes ni cómo sacarla y me estás pidiendo y tú dices que me das agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús, miren, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, de la del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ojo con lo que sigue. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Fíjense, ella dijo, yo quiero de eso, porque aquí también nos deja ver algo. Nos deja ver, si así quieren ver, sus heridas, porque ella no quería ir a sacar agua a esa hora. Sabía que por el rechazo, sabía que por cualquier cosa que tuviera en su corazón, ¿verdad? Molestias. Ella tenía que ir a esa hora y le dice, dame para que yo ya no venga aquí, para que también se quite mi sed. Y Jesús le dice en el verso 16, fíjense cómo el Señor nos ha llevado también, hermanos amados, a ser guiados por Él y que no nos gobiernen nuestras emociones, sino que nos gobierne Cristo. Nos dijo, ay, pobrecita la mujer. Jesús, fíjense bien enfocado, entendido a dónde la tenía que llevar, a ese nivel de sacarla de su condición y ponerla en una nueva vida, le dijo, ve y llama a tu marido y vengan acá. ¿Y qué respondió la mujer? Le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjense cómo le dijo la verdad sin ofenderla, sin ponerle el dedo así, que sienta la vieja esta, lo malvada que ha sido. No, no hay necesidad de eso. Y ella le dice, yo creo que eres profeta por cómo Jesús no la rechazó para comenzar, no la agredió, sino que platicaron. Y la mujer le dijo, nuestros padres, porque toda la plática se fue en torno a la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoramos o adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, pongan ojo con eso, en cuestión de tiempo, de hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Comenzamos viendo en Marcos cuando habla acerca del tiempo, que el reino de Dios, que dice, había llegado. Comenzó mostrándonos ese nivel superior de ese tiempo, ¿sí? De la plenitud, como decía la versión que leyó Nati, de la TLV. Comenzó el tiempo de ver esas manifestaciones reales, grandiosas de Dios, ¿sí? El tiempo de esa era, de que se experimente en su plenitud todo lo que Dios dijo. Eso le estaba diciendo Jesús a la mujer acerca de lo que estaban platicando de la adoración. Fíjense que esta mujer, como aprendíamos, a pesar de la vida que llevaba, que era una mujer que, pues, la palabra pudiera ser una prostituta, tal vez una adúltera. El asunto es que le quitaba los maridos a las mujeres. Y había tenido 5 y con el que andaba tampoco era su marido. Pero, chequen, cuando se trataba de ir al templo, a la sinagoga, al lugar donde ella iba a adorar, ella iba, ¿verdad? Y por eso ella, al tocar ese punto con Jesús, hablan del lugar. Para ella era importante el lugar. Aquí o en Jerusalén, como dicen ustedes los judíos. Y Jesús le dice algo maravilloso. Le dice, mujer, entiende que no es ni aquí ni acá, porque llegó el tiempo de la nueva era. Llegó el tiempo de que se exprese a Dios en toda su plenitud. ¿Y cómo se puede expresar a Dios en toda su plenitud? Aunque la mujer fuera a adorar. Les aseguro que los que la miraban ahí en su sinagoga o en su templo, cuando la miraban, aunque estuviera cantando o lo que ellos hicieran en su culto, les aseguro que la gente que la miraba no miraba a Dios en ella, ¿verdad que no? Decían, mira, ya llegó la fulana. ¿Ya viste el que llegó? Anda con mengana.
Pero el tiempo superior, a partir de Cristo, de esta nueva era de la expresión total de la plenitud de Dios, es lo que Jesús le dijo a ella. Es más importante, mujer, lo de adentro, que le adores en espíritu y en verdad. Y por supuesto le tuvo que haber enseñado que la forma en que ella estaba llevando ofrendas, sacrificios, lo que acostumbraban antes, no era aceptado así, como una adoración genuina, verdadera. Por eso les dice, el tiempo superior de esta nueva era ha llegado para los que adoran, pero en espíritu y en verdad. Fíjense qué maravilloso. Ella entonces fue libre y entendió que la forma en que vivía no era la correcta, que de nada servía que pagara sus votos, sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, lo que tuviera que dar, si seguía en esa vida de adulterio, de prostitución, de lujuria, de pornografía, de alguna desviación sexual, de mentira, de chismes, de robos, de pleitos. De nada servía, aunque fuera a adorar. Y miren, levantamos manos, uy, cerramos los ojos y qué espiritual nos vemos. Como les decía, en el Salmo 24:1 nos habla de quién es nuestro Dios. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Nos está hablando de su grandeza, de su señorío, de su poder, de todo lo que Él es. Y dice que todo el mundo y los que lo habitan somos de Él, porque Él fue quien la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. El verso 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y dice, ojo con esto, porque son actitudes, es estilo de vida. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Se fijan? No nada más es ir y decir, aquí traigo el diezmo, pero yo siendo una defraudadora, haciendo tranzas, aquí traigo esto, y ya con eso creer que ya cumplí, porque la gente piensa, en su mayoría, piensa que con ir un día a la semana, al mes, al año y dar, cumplieron. No, eso no es adoración. Por eso Jesús, en esa versión que leíamos, lo dice con tanta emoción, con tanta alegría, el tiempo tan esperado de esta era superior, de este tiempo superior, ha llegado al fin. Les voy a modelar cómo se vive, cómo se adora, cómo es la realidad de toda la plenitud del Padre. ¿Por qué? Porque, como les digo, hablando de la adoración, creemos que solo es repetir una canción, un canto, ¿sí? Aunque vivas como vivas, tocar. Miren, hay artistas, o a los que comúnmente se les conoce como los trovadores. Hay unos buenísimos que te inspiran, que se meten. A veces los que están cantando
al frente tocando un instrumento, no tienen expresión alguna. Pero vean a esos artistas y por eso la gente se entrega. No es eso, adoración. Adoración, los adores del nuevo pacto, tiene que ver con conocer quién es nuestro Dios en toda su plenitud. Tiene que ver con estilo de vida. Tiene que ver con ese entender de esta nueva era, como dijo Jesús, de este tiempo superior. Recordemos que Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero también nos habla la Escritura en Romanos, que la ofrenda, que nosotros somos ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, esa adoración, somos nosotros, nuestro estilo de vida. Somos la expresión máxima de la realidad de Dios. Por eso el Señor nos está mostrando cómo se debe de adorar en este tiempo. No es que me acabo de pelear con la mujer y ya casi que la despeluqué, pero llegamos al templo de la mano y nos sentamos. Y sí, aleluya, eres grande y empezamos. No, eso no es adoración, eso es cantar. Comúnmente en el pacto anterior, en lo pasado, en la era pasada, como dice esta versión, pensábamos que cantar era adorar. No, eso se llama expresar una canción aprendida. Pero el estilo de vida, ¿qué versión nos vas a leer, Sam? Es Reina. Ajá. Es Romanos 12:1. Romanos 12:1, miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestros cuerpos en sacrificio, no muerto, vivo, santo, agradable a Dios, estilo de vida. ¿Sí? Como lo que leíamos en el Salmo 24. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué tal está nuestra alma? Casi llena de cosas vanas. El que no ha jurado con engaño. ¿Verdad que así estaba la vida de la samaritana? Por eso Jesús la lleva a ese verdadero nivel de adoración, que no era el lugar, que no era lo que llevara para limpiar su culpa, porque pues nada de lo que uno dé limpia los pecados. Si usted piensa eso, es tabernáculo pasado, es la era antigua, pero el nuevo pacto superior, la era nueva, es el único que quita el pecado del mundo, es Jesucristo. Y entonces vemos, ¿verdad?, que eso le enseñó a la mujer, pero también a nosotros. En la Escritura les voy a dar solo 2 ejemplos para no ahondar mucho en lo antiguo. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, la historia de Ana, la mamá de Samuel. Se las voy a contar y ustedes lo leen en su casa. Y dice que el marido de Ana se llamaba Elcana. Como bien sabemos, en ese tiempo les era permitido tener otra mujer. Menciona la Escritura que Ana no podía tener hijos, era estéril. Penina, que era la otra mujer, sí tenía hijos. Chequen, cuando les llegaba el tiempo, una vez al año, de ir a adorar, aquí menciona de subir a adorar, tal vez la ciudad donde ellos subían a adorar quedaba al norte, en lo alto.
Y dice que Penina pues era tremendita, malintencionada, pero iba a adorar. Ojo con eso. Fíjense en lo pasado. Era terrible porque le hacía cosas a Ana para hacerla respingar. Era maldosa. Usaba a sus propios hijos para restregarle en la cara a Ana. Tú no puedes, no tuviste hijos. Y vaya usted a saber qué tantas cosas. Pero iba a adorar, iba al templo. Solo observen eso. En este nuevo tiempo, en este pacto superior, donde usted y yo, por gracia y misericordia de Dios, nos hizo reyes y sacerdotes, en esta nueva era de la expresión total y plena de Dios, nos está diciendo, quítese de vosotros toda malicia. Nuestro corazón tiene que estar limpio, nuestra vida debe de estar limpia, porque ¿cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, teniendo su genética, se exprese maldad en mí? Ah, sí, pero aleluya, gloria a Dios. No, eso no debe de ser. Eso pasaba. Y dice que Penina irritaba a Ana, o sea, hacía cosas para hacerla enojar. ¿Verdad que hay gente que hace cosas adrede? Penina era una de esas. Espero que no haya una sola Penina o Penino entre nosotros, porque estaría usted en el pasado, en algo que ya no es funcional, en algo que quedó obsoleto. Y sigue diciendo ahí la escritura que Ana lloraba con amargura de alma. Ok, Ana no tenía las actitudes de Penina, pero estaba en el mismo nivel porque estaba amargada. Iban las dos a adorar. Imagínense la emoción, la tradición, porque eso era de subir una vez al año a adorar. Y en vez de ir así, como uno se imagina, entregadas en todo el camino, iban la otra afectándola, irritándola, burlándose, sacando malicia, así como los niños le sacaba la lengua cuando no la veía el cana, y la otra en amargura de alma. Ambas cosas se veían, porque incluso el cana, cuando la vio amargada, habla con ella y le dice, ¿por qué estás así? Porque la amargura le trajo depresión, le trajo tristeza, porque la amargura te pone triste y te seca los huesos. Ana no iba feliz a ese encuentro de adorar, porque era una vez al año, y esa actitud era la que debió haber tenido de felicidad. Sin embargo, no era plena. Ojo, porque no estaba en este tiempo superior. Ana no estaba plena. Incluso el marido le dice, ¿que no te soy yo suficiente más que todos los hijos? Porque dice la escritura que él, a quien amaba de una manera muy especial, bueno, era su favorita, si así quieren verla. Aunque la Penina le dio hijos, él a la que amaba era a Ana. Pero aún con todo y eso, Ana no era feliz. Ejemplo antiguo, de pacto anterior. Espero estarme dando a entender. Pasado. Con todas esas cosas acá dentro en sus corazones, pero iban a adorar según ellas. ¿Ya? Por eso el Señor nos habla de nuevas criaturas, genética de Él, vida nueva en Cristo, circuncisión de corazón, pacto superior, expresión total, plenitud total de Dios en nosotros, realidad de Dios. ¿A qué voy con esto? A que no debe de haber en nosotros
amarguras, resentimientos, iras, pleitos. Y los ha habido, por eso nos está hablando en este tiempo de los verdaderos adoradores del nuevo pacto. Debe uno quitar todo eso y nuestro corazón estar limpio, estar como el de Él, santo, porque es la era de la expresión total de su plenitud. Y con algo de mancha, de arruga, no estaríamos expresando su totalidad. Otro ejemplo de un rey, Saúl, 1 de Samuel 15, nos habla, ¿verdad? Él era el rey y en este caso Samuel era el sacerdote. Fíjense qué ejemplo. Al que le tocaba ofrecer los sacrificios, presentar las ofrendas, lo que se hacía, el culto, pues, era el sacerdote. El rey tenía otras funciones, ¿verdad? De gobernar, de ir a la guerra. Y Saúl hizo algo que le desagradó totalmente a Dios, al grado que fue desechado. Chequen lo peligroso que es que vivamos en el pasado, que vivamos en un tiempo que no es el marcado por Dios, que vivamos haciendo como queremos. Fíjense lo delicado que es que usted se ponga una inyección caducada. Caducada, ¿cómo se dice, Nati? ¿Así? Ay, pero me estoy muriendo, pero esta inyección dicen que me salva de esto que tengo. Pero ya está caducada, te dicen, tú dices, no importa, pónmela. Y me dirijo con Nati porque Nati es enfermera. Y me la van a poner ya caduca. ¿Qué pasa, Nati? ¿Qué puede provocar esa inyección en mí? Si no son penicilinas, pues no hay, o sea, se desecha, pero si ya son medicamentos controlados, medicamentos muy fuertes, puede que tengan una reacción. Cuando son medicamentos, mencionan a ti, controlados, ¿verdad? Algunos que, como la penicilina, decía ella, no te causa gran daño, sino que se desecha, pero cuando son medicamentos controlados, fuertes, diferentes, bueno, la reacción que va a tener es que te puede hasta matar. En este caso, estamos hablando de lo que Dios pide, de algo sí superior donde sí tenemos que poner cuidado. No estamos hablando de cualquier cosa, sino como dijo la escritura en Miqueas 6:8, hombre, Él te ha declarado, porque Jehová nos ha declarado lo que es bueno, dice, y lo que pide de nosotros. Entonces, Él nos está declarando lo que pide, cómo lo quiere, en qué tiempo lo quiere. Entonces tenemos que poner atención. Saúl no puso atención, se confió en su posición de rey que tenía. A veces nos confiamos, en que Dios es bueno, me salvó, sí, ya la he regado y Él me perdona, yo voy y le digo, perdóname, me perdona y aquí sigo. Esa actitud, si la seguimos teniendo, ojo, porque es para todos, en esta nueva era que el Señor ha anunciado, de este pacto superior, no se debe de vivir así, como que tomando todo a la ligera, como que jugando. Ay, la regué, pero Él me perdona. O te dicen, luego te arrepientes. No, no es así. Eso es pasado. Estamos hablando de la realidad y de la plenitud de Él. Entonces, como Saúl estaba en el pasado, y él no tenía un corazón como Dios quería, se le había dado una orden, ahí lo vamos a ver, que iba a ir a la guerra, y la orden fue que, bueno, tenía que esperar al sacerdote para ofrecer el sacrificio antes de que fueran a la guerra, pero ya en la guerra le dijeron, vas a matar
todo, todo lo vas a matar. En ocasiones se les permitía perdonarle la vida a los reyes o permitir perdonar todo lo que es el botín, animales, oro, prendas. Pero en esta ocasión en específico se les dijo, no vas a perdonar la vida ni del rey ni de nada. Y es Dios el que manda. Por eso en esta era del pacto superior de los reyes y sacerdotes tenemos que conocer eso, que Dios manda. ¿Y Saúl qué hizo? Se tardó el sacerdote y él ofreció el sacrificio. Porque él ya quería irse a la guerra, le urgía al hombre irse a la guerra. Porque él hacía lo que quería. Hoy, nosotros sus hijos, porque tenemos su genética, porque corre su sangre en nosotros, porque hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente y porque nos ha mostrado su realidad. Nosotros somos guiados por el espíritu. Dice que los que son hijos son guiados por su espíritu. Y entonces él hizo como quiso. Y cuando él, como ya se quería ir a la guerra, había terminado de ofrecer el sacrificio, ¡pum!, aparece el profeta. Y le dice, ¿qué has hecho? Has actuado locamente. Pero él, fíjense que ni siquiera le puso el valor que era lo que había hecho. No se arrepintió. Y le dijo, ay, es que como vi que tardabas. Y ahí Dios le declara algo, que por la misma actitud que tenía, por lo que yo veo, tampoco se la creyó. Dios le dice al profeta que se arrepentía de haberlo dejado como rey, de haberlo puesto como rey. Sin embargo, fíjense lo siguiente, por eso les digo que yo veo en este ejemplo del pasado, como él ni valoró, ni se arrepintió, ni nada, porque se va a la guerra, ok, Dios les da la victoria, pero hace algo. Hizo todo lo contrario a lo que Dios le ordenó, porque él era el rey. Y de repente menciona la escritura que nuevamente el profeta llega y le dice, oye, ¿qué es esto que oigo? ¿Y con qué creen que le salió él? Porque dice que empezó a oír mugidos de vacas, de ovejas. Y le dice, es que apartamos lo mejor del ganado. Me voy a cerrar el ojo, ¿va? Para Jehová. Cuando hago esto es que no era cierto. Él hizo lo que quiso, pasado. Y le dijeron, y vas a matar a los reyes y todo. ¿Y qué creen que hizo con los reyes? Tampoco los mató. Pero podía estar adorando, ofrecía sacrificio, pero que no le agradaba a Dios. Por eso hay una escritura donde Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. O sea, no obedecen, no me expresan. Mira, allá está el marihuano. Entró de rodillas a la iglesia, como llaman, pero es marihuano. Allá va aquella, mira. Y va la gente riéndose, juzgando, se va flagelando, pero cómo es de maldiciente. Eso era en el pasado. Y estoy hablando de un pasado a partir de este congreso en el cual se nos reveló de una manera tan clara lo que es el nuevo pacto, ese pacto superior, este pacto en Jesucristo que hizo que todo lo antiguo, todo eso incluso que hacemos, que quedó inoperante lo que hacíamos antes de, Señor, perdónanos, sí, Jesucristo, la regué, pero Él es misericordioso. No, eso no sirve. Eso aunque lo digas y tú pienses
que sí fuiste perdonado. No, mi hermano, eso no sirve. Ya quedó sin efecto. Espero estarme dando a entender, porque eso es caer en un jueguito, como Saúl. El adorar tiene que ver con que le conozco, con que sé que es mi Señor, con saber lo que Él nos reveló de que Cristo vive en nosotros, de la genética, de la predestinación, del nuevo nacimiento, de lo que es la cena del Señor, el nuevo pacto en su sangre, esta realidad. Debe de renovarnos y transformarnos cuando nosotros, todos los días de nuestra vida, que Él nos preste, le expresemos como esa adoración. Y que cuando nos toque congregarnos, vayamos tan entendidos que no necesitemos la música, si es que en ocasiones no hay música, en ocasiones puede que estemos hasta sin luz, y no nos conectamos, no hay micrófono, no hay aparatos, y nosotros pues no podemos cantar. Si usted en la adoración empiece a expresar, por eso Dios nos habla, empiece usted a expresar lo que Él es para usted. Esos son ejemplos del pasado. En el presente, pues les puse a la mujer samaritana cómo la ubican, de esa manera tan extraordinaria, ¿sí? Para que aprendiera que no era el templo, el lugar, lo que llevara, sino era el estilo de vida. Jesús muestra en la Escritura, ahorita se me viene, me van a ayudar a buscarlo, por lo que les voy a decir. Habla y tiene que ver con la adoración, de perdonarnos, de cómo de estar limpios. Dice, si tú vas a ofrecer algo y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, fíjense lo superior. Dice, deja ahí tu ofrenda. O sea, no dice que no lo hagas. Y se los voy a decir por qué. Porque hay gente que mezcla, que oye y que dice, porque a mí me lo han dicho, yo ando mal. Y por eso, mejor ni diezmo ni ofrendo porque ando mal. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Sí es cierto, si anda mal, lo mejor es que ande como Dios dice. Pero dice la Escritura, y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, dice, deja ahí tu ofrenda y ve y arréglate con tu hermano. ¿Qué Escritura es? Es Mateo 5:23. Mateo 5:23. ¿Qué nos dice, Nati? Dice, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Busquen otra versión. Qué maravilloso es eso. Qué gran verdad. Dice, si tú incluso te acuerdas que tu hermano igual tiene algo contra ti o tú contra él, dice, lo que trajiste, déjalo ahí. Pero no te confíes, porque aquí no es soborno, que te digan, tú dale, hombre, ahí. Déjalo ahí, dice, y ve a ponerte a cuentas, ordénate, sé libre, sé limpio, perdona. ¿Y qué dice? Y vuelve, y entonces ahora sí, ofrece lo correcto. Me han pasado en específico 2 o 3 veces con algunos hombres, con 2 hombres de la iglesia y con una familia. Lo siguiente, había uno que no le gustaba congregarse por lo regular, no le gustaba la alabanza, no le gustaban muchas cosas, solo quería llegar a la plática, decía. Y el diezmo no lo echaba en el alfolí, sino que me lo daba así en la mano. Y yo le enseñé que así no era. Y entonces él me dijo, ¿cuántos quisieran
este diezmo y usted no lo quiere recibir. Le dije, no es que no lo quiera recibir. Le enseñé cómo era. Y entonces dijo que ya no iba a dar y no lo hizo. Bueno, después otro. Él no se congregaba con nosotros, aunque era de la misión. Pero de repente se movió de lugar y lo conocíamos y entonces dejó de ir a donde se congregaba porque lo movieron de ciudad. No venía conmigo, pero sí quería diezmar ahí, porque no le gustaba ninguna otra iglesia de las que había en Acapulco. Entonces dijo, con la profetisa Alejandra. Pero si él llegó a ir una o dos veces fue mucho. Pero lo que hacía era pasar a la oficina y dejar su diezmo. Hasta que un día yo entendí que no era lo correcto y le dije, ¿sabes una cosa, hermano? Le dije, no te puedo recibir tu diezmo. Peló los ojotes y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque tú no te congregas aquí y tú debes de diezmar donde te alimentas. Y fue otro que me dijo, ja, 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 así me hizo, porque es muy tremendo. Me estás bromeando, ¿verdad? Cualquiera va a recibirlo, porque es dinero, me dijo. Le digo, tienes toda la razón, es dinero. Pero el diezmo se debe de entender que lo das para Dios y como Dios lo estableció. Y le dije, aquí está tu sobre. Entonces me decía, ¿de veras que no lo quieres? Y era como en esos tiempos de donde dan el aguinaldo, el sobre estaba bien gordito, hermanos. Ni lo abrí ni nada. Y le dije, no es así. Y me volvió a decir, no sabes de la que te estás perdiendo. Le dije, de nada, el que te la estás perdiendo, si no haces como Dios dice, eres tú. Y se lo regresé. Pasó. Dios ha sido fiel. Nunca hemos quedado de ver una renta, ni la luz, ni nada. Si han visto que hay problemas de la luz, no es porque no paguemos, ¿eh? Ese es otro asunto. Y por cierto, aprovecho, a veces vemos que hay algunas fallas como las que hubo este domingo, es por el internet que estuvo fallando, no porque la luz o algo. Nosotros, gracias a Dios, Él siempre ha provisto y ha sido más que suficiente para la iglesia. Y la familia que les cuento, empezaron a diezmar mucho, hermanos. Mucho para lo que ellos diezmaban. Y el Señor me reveló el asunto. Y hablé con ellos. Y les dije, aquí está su diezmo. Eso no es así. No es la forma de cómo obtener las cosas. Y sé que se sorprenden porque efectivamente, hermanos, aquí en la tierra se ocupa dinero para los trámites. ¿Quién no ocupa dinero? Y ustedes saben que las rentas que en especial nosotros pagamos por los lugares donde Dios nos ha dicho que estemos son rentas muy caras, costera, diamante. No estoy ahí por presumida sino porque Dios nos ha dicho. Entonces, hace falta, pudiera yo decirles, en lo natural el dinero, pero yo voy a hacer lo que Dios ha dicho porque en primer lugar es su iglesia y Él es el que ha sostenido. Y mi deber es enseñar lo correcto. ¿Qué? ¿Ibas a leer algo, Nati? ¿Cuál versión? Pues encontré la pelea. Sí, donde Jesús dijo que dejara su ofrenda, ¿verdad? Dice, Ujú. por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar y ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y
después de esto regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Los adoradores del nuevo pacto, los reyes y sacerdotes que Dios nos ha hecho para Él, para esta nueva era de la expresión real y verdadera de Dios, tenemos que expresarlo con nuestro estilo de vida. Limpio de manos, puros de corazón, íntegros, como Él nos quiere, como Él. Por eso nos dice, si traes tu ofrenda, qué bueno, pero no la traigas como Ana ni como Penina. Dice, si ahí tú te acuerdas que traes algo, deja la ofrenda, pero límpiate, arregla tus cosas. Y después, esa ofrenda que dejaste ahí, entonces sí ya la das, pero bien. ¿Me estoy dando a entender? Así es que quítese de excusas también humanas, viejas, pasadas, de que por eso no da. Debemos de dar porque Dios lo dice, porque sigue vigente el darle, porque Él sigue vigente dándonos y en abundancia, pero con el estilo de vida que nos modeló Jesús. Jesús iba al templo, se congregaba, daba, pero así, bien, correcto, sin estorbos. No daba por remordimiento, no daba para pagar su culpa, no, todo eso ya no es funcional porque ya Cristo pagó por todo. Ahora lo que yo doy, lo dice la Escritura en Corintios, con gozo, con alegría. No doy ni por tristeza, ni por necesidad, que me perdone Dios. No doy ni por remordimiento, no doy ni por nada incorrecto, sino porque entiendo que de Él viene todo, que todo Él me lo ha dado. Habla que apartemos, o sea, es tenerlo presente. No se haga el loco en no cumplir, en el aspecto de ser responsable. Algunos dicen, ay, se me pasó la quincena y no lo hice, y ahí lo va dejando. Eso es vivir en lo pasado. Eso es abrir puertas al enemigo, porque eso es lo que dice que pasa. No, el pacto superior tiene que ver en este tiempo con dar, pero de esta manera, con responsabilidad, con generosidad, porque Dios bendice al dador alegre. No es dar así como que poquito porque mira, no, estar entendidos que se lo doy a Dios y que de Él viene mi bendición. Eso tiene que ver con adorar. No es traer un diezmo como muchos aplican un dicho del mundo, da hasta que duela. No, esto no te debe de doler. Esto debe de ser con reconocimiento, con gozo y alegría. Amén. Los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, son los que Dios quiere que le adoren porque tienen un estilo de vida, una actitud, un entendimiento de quién es Él, del tiempo que se está viviendo, de cómo se hacen las cosas. No tenga miedo, no salga con que ya entendió, pero no hace. Aunque usted diga que entendió, pero si no pone en práctica lo que Dios dice, no sigue en el pasado. Pero es que ahorita no puedo, no es que no pueda, es que no quiere, porque tiene temor. Comencemos a vivir esa expresión de la plenitud total de Dios en esta era que Él marcó. Es que no lo puedo hacer porque tengo muchos compromisos, pero Él es prioridad y comience a verlo.
No se conforme y se quede en el pasado entendiendo lo que Dios está hablando, pero no haciendo. Porque el no hacer en el tiempo señalado por Dios es pasado. Y con toda libertad miremos que es Dios el que nos está hablando. Y ya que estamos tocando ese punto, hermanos, de como debe de ser para Dios. Dése cuenta, cualquiera de nosotros, que si se ha molestado, que si ha tenido ideas equivocadas, que para qué da, se hacen ricos, ideas que luego salen ahí. ¿Quién es el único que se afecta? Cheque cuánto tiempo muchos de ustedes, y algunos nunca lo han hecho, han dado. Pero miren, sigue adelante todo, porque es Dios el que sostiene. Pero hoy yo les llamo a todos nosotros al arrepentimiento, a ese cambio de actitud, a ese entender de esta nueva era, de la expresión maravillosa, extraordinaria y gloriosa de Dios en tu vida personal. Comienza a hacerlo. Ya no con ese entendimiento. Todo este tiempo que lo dejaste de hacer, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Endurecido? Sí sé que Dios existe, pero ni siquiera eres libre para acercarte a Él como se debe. No quieres ni siquiera acercarte porque me van a pedir. No, nadie te debe de pedir, tú tienes que darlo porque sabes quién es Él. Porque Él es el Señor que nos ha dado todo. Es que esos son los adoradores del nuevo pacto. Los que con nuestra vida damos. Por último, chequen este ejemplo. En Hechos, capítulo 16, verso 25, nos habla de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan? Fíjense, comienza ahí en Hechos, ¿qué les dije? 16, narrando que Pablo tiene una visión, un sueño, donde un macedonio le pide ayuda, le dice, pasa por aquí, ayúdanos. Pablo entendió que ese sueño era de Dios y va. Y fíjense, empieza a predicar. Efectivamente, Dios le estaba hablando y fue. Y empieza a predicar y pudiéramos decir, no, hombre, pareciera que Dios no lo mandó, pero Dios lo mandó. Y menciona que ustedes saben que los encarcelaron y que de pilón los metieron al calabozo de más adentro. O sea, de por sí un calabozo dicen que es terrible. Imagínense el de más adentro, sin luz, lleno de humedad, tal vez de ratas, de lo peor de lo peor. Y no solamente, ¡pum!, los aventaron así al calabozo. Ya les habían dado una tunda de esas, porque los odiaban, que casi los matan así, órale. Y no conforme con eso, no crean que nada más golpeados y al calabozo de más adentro, sino que con cepos. Cepos era como una tabla, pudiera yo decirle, donde metía nada más esta parte de la cabeza, las manos y a veces hasta los pies, en una condición terrible, todos golpeados. Pero estos que habían entendido lo maravilloso de quién era Jesús hasta su tiempo, digo hasta su tiempo porque ahorita ya fue revelado lo que todo, completo. En vez de quejarse, en vez de decir, oye, ¿no que Dios nos mandó? Mira cómo nos va. En vez de decir, me duele todo. En vez de decir, Dios, sácanos de aquí, por favor. O quítame esta dolencia. Menciona la Escritura
Pues ellos eran la adoración a Dios. Ellos no esperaron el culto de ir a la sinagoga. Ellos no esperaron pum, pum, pum la música. Dice que comenzaron a qué, dice la escritura. Ahí menciona en Hechos 16:25, dice que comenzaron a qué, a orar y a cantar, pero no oraron. Ay, que caiga fuego del cielo sobre esos. ¿Se acuerdan que una vez los discípulos dijeron eso? Pero Jesús los corrigió, porque los reyes y sacerdotes del nuevo pacto no tenemos que tener esas actitudes. Ellos todavía estaban incorrectos, estaban siendo discipulados y Jesús los discipuló bien como sacerdote y los saca de esa condición. Pablo y Silas no gritaron, como siervos de Dios que somos, que caiga juicio sobre esos que nos golpearon. No. Pues no nos tocó a nosotros esa golpiza ni nada de eso, pero se imaginan lo maravilloso que fue el que no sé qué alabanzas cantarían, tal vez fue lo que conocemos como cántico nuevo. Eres grande, eres maravilloso, eres sublime, eres hermoso, lo que ellos vivían. Y empezaron a adorar y se escuchaba, porque no cantaron, aleluya, eres bueno. No, hombre, me imagino que a todo lo que podían. Agradó a Dios, hubo manifestación, una manifestación no vista. Dice que tembló. Pum, 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 se empezaron a abrir las puertas de la cárcel. Y ese carcelero que sabía lo que eso implicaba, si se le iban los presos, se quiso matar y Pablo le dice, no te preocupes, aquí estamos. Y le estaba diciendo, y Dios está en control porque fíjense lo que dijo Pablo, ninguno se escapa. ¿Se imaginan? Fíjense cómo es cierto que Dios nos dio autoridad y dominio, pero para usarlo correctamente en la expresión de Él en esta nueva era. Pablo no dijo, ay, no, yo te aseguro por lo que por mí se acaba de provocar que ninguno se va a escapar. No, dijo, aquí estamos. Y bueno, lo demás ya lo sabemos. A lo que voy es ese ejemplo de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad en este tiempo. En este tiempo del nuevo pacto, del pacto superior que hizo Cristo, y les vuelvo a repetir esa versión de esta nueva era. Así es limpios de corazón, con un corazón nuevo, circuncidado, la mente de Cristo, la genética, o sea, todo nuevo, para que esa expresión en este tiempo sea real, genuina y verdadera. Entonces, manos a la obra, mis hermanos, a expresarle, a vivirle, a ordenarnos. Ninguno nos atrevamos ya a ir de esa manera antigua al templo por cumplir. Ninguno tengamos actitudes, o sea, lo estoy diciendo, pero eso ya no debe de haber el que me enojo porque no me gustó lo que dijeron, entonces no ofrendo, no diezmo. No, eso es pasado, eso no sirve, eso te afecta a ti principalmente. Y Dios no te quiere afectado. Amén. Sino ver lo que Jesús nos dice en este tiempo. Yo quiero estar como Él quiere porque yo soy y así quiero, porque así lo quiere Dios, que se vea la plenitud de Cristo en mí y su expresión. Para eso nací. Para eso estoy aquí, al igual que ustedes. Para que tú y yo
seamos su expresión, su plenitud en todo. Entonces eso significa que nuestra vida, nuestro corazón debe de estar limpio, nacidos de nuevo, viviendo como Dios manda. Amén. Y a partir de hoy, a ser esos adoradores en espíritu y en verdad de esta nueva etapa. De esta nueva etapa de aquí hasta que Él nos lleve. De esta nueva era, de este pacto superior. Y ustedes y yo que estamos escuchando esto, esta revelación, esta verdad que nos transforma, enseñémosla con nuestra vida y saquemos a otros de nosotros mismos, de esa condición en la que están. Si algún hermano está amargado, resentido, enséñele esta realidad, porque ese es nuestro deber como reyes y sacerdotes del nuevo pacto, que todos, con el mismo sentir y con el mismo modelaje que Cristo nos mostró, así vivamos. Amén. Maravilloso eres, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por hablarnos, por mostrarnos la importancia de este nuevo tiempo. Gracias por hacernos libres incluso, de no ir, de no hacer solo por miedo, como lo vemos que también en algún momento menciona la Escritura, que Job ofrecía sacrificios por sus hijos, por si alguno hubiera pecado. Que ese pasado, que eso antiguo, que ya no está vigente, no esté en nosotros. Que no hagamos tampoco como hizo Jonás, cuando fue tragado por el gran pez y solo por el miedo, por no estar ahí, él cuando ora dice, pagaré lo que prometí. No, sino que nosotros entendidos, porque tú has renovado nuestro entendimiento y nos estás mostrando tu realidad, nosotros sepamos y vivamos como hijos tuyos, como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que somos todo el tiempo. Que lo que ofrecemos lo hacemos con ese reconocimiento a ti. Que seamos responsables en adorarte en espíritu y en verdad, o sea, en todo. Muchas gracias, Señor, porque sé que esta palabra nos transforma, esta palabra nos liberta, esta palabra que es tuya, que salió de tu boca, es prosperada para nosotros que la has enviado. Pero esta palabra también te sana y te libra de la ruina, hermano, al practicarla. Milagros, prodigios, como vemos que sucedió con Pablo, suceden y aún mayores al vivir en esta plenitud de la realidad de Dios. Tiene que ver con aplicación, con creer y hacer. Así es que a levantarnos y hacer como Dios nos manda, y todas las cosas mayores, las que Él hizo y las que nos tocan hacer mayores, están para este tiempo. Les bendigo y declaro que al activarse ustedes ya estarán dando testimonios. Aquellos que serán y están siendo libres de temores, que por eso no diezmaban, por eso no iban al templo por vergüenza, porque tienen que pagar deudas y que hoy se determinan a creerle a Dios y a poner en orden su vida, verán cómo Dios les dará la sabiduría, la inteligencia para salir de esas deudas, pero principalmente por ordenarse con Él en todo.
Aquellos que han renegado, han hablado, ordenen su vida y vuélvanse a Jehová que hizo los cielos y la tierra y que nos está dando este tiempo tan maravilloso. Gracias, Padre. También te damos gracias, Señor, por lo que presentamos a ti con mucho gozo y alegría. Primicias, diezmos, ofrendas, siembras con generosidad, porque así es como tú nos has dado. Pero, Señor, las cosechas también así son y las usamos para tu gloria. Gracias por la parte que también a nosotros nos toca. En el nombre de Jesús, amén, amén. Sé que Dios nos ha hablado y que hemos sido edificados. Hacerlo y a dar testimonio. Amén. Les amo, mis hermanos, y estoy feliz por lo que Dios hace. Bendiciones para todos.